Bienvenidos chicos, este es el primer video donde nosotros vamos a comenzar toda esta serie de videos y espero que les vaya a gustar. Recuerden la táctica es que ustedes ven este video, que es el capítulo 1 completo del libro, y ustedes a partir de aquí tienen dos caminos. Una, compran el libro y leen el primer capítulo, o el caso 2 es que ustedes van a Amazon, como les enseñé en el video anterior, buscan el índice que es gratuito de la mayoría de libros y van estudiando cada uno de esas características que tiene el libro en internet. Por ejemplo, si el primer tema es Introducción al Business Analytics, busquen en internet Introducción al Business Analytics y ahí van a encontrar definiciones, temas y van a poder profundizar en el conocimiento. Incluso mucho mejor que el libro, porque recuerden que en internet los conceptos se van actualizando constantemente. En cambio, el libro tienden a demorar un poco más, pero están mejor estructurados. Siempre es ventajas y desventajas. Entonces vamos a ello. Ya está. Capítulo 1. Introducción a Business Analytics. El autor es James Evans. Me gustaría comenzar esto con una pequeña historia. Yo, desde que siempre fui pequeño, mi padre siempre me hacía una pregunta medio extraña que yo no lo lograba comprender muy bien. Me decía, ¿quién es tu profesor? O sea, ¿qué ha estudiado? ¿Qué es lo que hace? Yo nunca entendí esta pregunta, realmente nunca le presté importancia, mientras que mi profesor me enseñaba lo que tenía que enseñarme, me bastaba, pero con el tiempo logré entender por qué. Entendí que si tú sabes quién es tu profesor, vas a poder sacarle el mejor jugo posible, porque vas a saber, por ejemplo, en qué ha trabajado, cuál es la razón por la cual a él lo contratan, por qué él es importante de una u otra manera, y de esa manera vas a poder sacar todo el jugo posible del profesor. Entonces, vamos a responder esa primera pregunta. ¿Quién ha escrito este libro? No es el Soldado del Invierno. Muchos me dijeron el Soldado del Invierno. No es el Soldado del Invierno. Es James R. Evans. Es un profesor de la Universidad de Cincinnati y de la Escuela de Empresas. Bachiller y maestría en Ingeniería Industrial en la Universidad de Purdue. Universidad de Purdue es una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos. De hecho, si ustedes ven el ranking, de hecho es una muy buena universidad en lo que es administración de empresas, ingeniería industrial y también Business Analytics. Tienen una maestría en ese campo. Tiene un PhD en Ingeniería Industrial y Sistemas en la Universidad de Georgia Tech, que también es una muy buena universidad. Pero, y resalta algo curioso, en su introducción dice, logró que Procter y Gamble ahorrara alrededor de 250 millones de dólares anuales. Lo cual es mucho dinero. Y algunas consideraciones a tomar acá para aprender es que ustedes tienen que saber muy bien, si yo quiero especializarme en este tema, por ejemplo, podría ver el currículum que tiene la Universidad de Cincinnati en Administración de Empresas, ¿no? Eso sería muy bueno. Ahí voy a obtener más o menos cuál es el camino que tengo que seguir, qué cosas tengo que estudiar para llegar a ser un buen, en este caso, administrador de empresas o ingeniero industrial. De la misma manera con su bachiller y su maestría, ¿no? Investigar las universidades de Purdue en ingeniería industrial, cuál es su currículum, qué cosas es lo que pide, cuáles son sus cursos, por así decirlo. Y aprendiendo de esos cursos puedo buscar más libros sobre ese tema o investigar más temas en Google. Así que esta hoja en particular es muy importante para que ustedes sigan investigando. También la Universidad de Georgia Tech. Y por último, este último bullet que puse es interesante. ¿Por qué? Por el siguiente tema. Pero mantengan en cabeza, Procter Gamble ahorró alrededor de 250 millones de dólares anuales por la ayuda de este señor. Entonces, el libro da varias definiciones de lo que es Business Analytics y trata muy a fondo este tema. Pero lo he resumido así, de simple. Business Analytics es el uso de tecnología para poder obtener insight de las empresas. La palabra clave aquí es insights. ¿Qué cosa es insight? Dinero. Así de simple. Entonces, cuando nosotros hablamos de Business Analytics, por lo general estamos viendo el tema de Data Science. Es todo lo que tiene que estar relacionado a Data Science, pero aplicado a empresas, no aplicado a otros temas, ¿no? Simplemente empresas. Entonces, cuando nosotros aplicamos lo que es Data Science a empresas, se convierte en Business Analytics. Lo que hace Business Analytics es básicamente obtener claves del negocio. A partir de todos los datos que hemos obtenido del negocio, obtener claves que nos van a permitir mejorar las ganancias de la empresa.
Entonces, el uso de la tecnología para poder obtener insights, que son básicamente dinero. Considérenlo así, sinónimo, insight, dinero, insight, dinero. Cualquier cosa cualquier conocimiento que pueda aportar muchas mayores ganancias a la empresa es básicamente un insight. Ejemplos. El libro nos da varios ejemplos. Por ejemplo, optimización de precios. Eso es genial, ¿no? Si nosotros podemos optimizar cuál es el precio exacto al cual tengo que vender mi producto de tal manera que el cliente no quiera pagar esa cantidad. Y segundo, yo obtenga ganancias de esa cantidad. Y tercero, es que mucha gente quiera eso y que sea mejor que la competencia. Bueno, o sea, obtener ese precio exacto que el cliente está dispuesto a pagar y que no tiene la competencia es la optimización de precios. Por lo general es reducirlo lo más posible, obteniendo unas ganancias importantes. Siempre va por ahí, ¿no? Entonces, optimización de precios es una característica fundamental que tenemos que tomar en consideración. Siguiente punto, segmentación de clientes. De tal manera nosotros vamos a poder segmentar los clientes, saber qué clientes, por ejemplo, imagínense que somos una empresa de tecnología y tenemos clientes que les gusta computadoras. Entonces siempre está con computadoras. Pero también nosotros vemos televisiones. Entonces, sería bueno enmarcar cuáles son nuestros clientes que solamente les gusta computadoras y enmarcar nuestros clientes que solamente les gusta televisiones. De tal manera que nosotros damos promociones de computadoras a los que les gusta computadoras y promociones de televisiones a los que les gusta televisiones. O quizá tratar de mezclarlos, ¿no? Tratar de dar, entender la razón por la cual les gusta computadoras y ofrecerle, por ejemplo, una televisión inteligente. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de análisis se puede hacer si nosotros logramos clasificar a nuestros clientes. La segmentación es un punto muy importante. Un tercer punto que habla es promoción focalizada de los productos. Bueno, creo que lo mezclé con el segundo punto. Pero nosotros, por ejemplo, podríamos decir, si la mayoría de nuestros clientes compra helado en una determinada parte de nuestro negocio, imagínense, el libro pone un zoológico. Entonces, si somos, por ejemplo, un zoológico y tenemos varios puestos de comida y sabemos en qué lugar se focaliza la venta de helados, por ejemplo, podríamos comprar mejores helados en esa zona o quizá traer otros productos relacionados derivados a esa zona. Y el último punto es localización. Una vez que la empresa se va expandiendo, ya no estamos hablando de una pequeña empresa que ya, gracias a Business Analytics, está comenzando a crecer, entonces vamos a tener un segundo local, un tercer local. Y ahora la pregunta clave es, ¿dónde ponemos ese local? Y dónde poner ese local es importantísimo. Tienes que poner de tal forma de que tus clientes vayan ahí, que tengas un grupo en esa zona y hay varias técnicas para eso. Una de las maneras de hacerlo es, por ejemplo, clasificando, geolocalización y demás cosas. Así que, clave, importante, estos 4 temas que toma en el libro. Entonces ya más o menos podrían ver qué temas pueden estar investigando, ¿no? Esos 4 temas, de hecho, tienen que saber un poco más de lo que son precios, cuál es la optimización de precios, cómo segmentar clientes. Ese tipo de cosas ya podrían estar buscando en internet para profundizar el conocimiento del libro. Está claro que esta es una introducción y más adelante supongo que el libro va a darle más duro a estos conceptos. Bien, después habla de 3 ramas de Business Analytics, una de ellas que es estadística, básicamente estadística. Así que si ustedes quieren entrar a este mundo de Data Science, de Business Analytics, donde nosotros analizamos los negocios y demás, estadística. Punto y clave, lamentablemente. ¿Qué vamos a hacer? A mí no me gustaba mucho la estadística, pero una vez que encontré el poder que tiene, me comenzó a agradar cada vez más y más. Entonces ahí vamos, yo también estoy estudiando la fuerza estadística, así que vamos a ello. Sería genial comenzar un libro de estadística, así que si ustedes están de acuerdo voy a poner por acá una encuesta, a ver. Pero lo más probable es que lo hagamos de todas maneras. ¿Por qué no? Estamos acá para aprender. Y bueno, segundo punto, modelamiento y optimización. Aquí es cuando nosotros modelamos cosas para predecir el futuro. Por ejemplo, creamos modelos que nos van a decir si pasan ciertas características, qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo compro más helados en una parte del zoológico, ¿qué va a pasar? ¿Van a subir las ventas o no se van a vender todas? Eso es una característica muy importante que tenemos que tomar en consideración. Así que, ahí va. Pero también la optimización. Por ejemplo, la optimización de la locación donde tenemos que poner un carrito de ventas. ¿Dónde pondrías el carrito de tal manera que vendas más? Ya, es optimización, por ejemplo. Y el último es Business Intelligence. Cuando nosotros hablamos de Business Intelligence, es otra palabra medio rara quizá que ustedes están viendo por primera vez. Básicamente son números.
un número importante. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en una compañía de seguros, sería qué tan peligroso es nuestro cliente, ¿no? ¿Qué tal si vas a asegurar a un cliente que a cada rato se pone enfermo? Entonces es una característica que tenemos que tomar en consideración. Si te enfermas a cada rato, vas a tener que pagar una cuota mensual mucho mayor, obviamente. O quizá la empresa te busque la forma de que te cuides más. Hay varias formas de poder enfocar este problema. La cuestión es entender el negocio y entender qué cosa es lo que tenemos que hacer. Para eso es esta parte, más que todo es entender los puntos claves del negocio. Y, por ejemplo, uno puede ser la peligrosidad del cliente, como les hablé de los seguros. Otro puede ser la venta del día de helados. Bueno, es un punto importante. Por ejemplo, ¿cuánto dinero me da un trabajador con respecto a su sueldo? ¿Qué tal yo le pago 3.000 y el trabajador solo me ofrece 2.000? Entonces ahí tengo una pérdida de 1.000 soles. ¿Y eso? Esas características son importantes y eso es lo que se refiere a Business Intelligence y a esos puntos que he puesto ahí. En español sería eh, que KPI, que es puntos, perdón, índices claves de performance. ¿Cómo se dice performance? Ah, bueno, índices claves de desempeño. Ahí está, esa es la palabra, índices clave de desempeño. Perdón por esa traducción que... incluso en español se le llama Key Performance Indicators. Así que pueden buscarlo así como que KPI y van a encontrar en internet. Vamos a ello. Siguiente problema. Problemas a resolver. Y aquí habla de tres problemas que tendríamos que resolver. Uy, creo que no se ve bien. La fregué. Bueno, voy a leerlo para ustedes. El primer cuadro dice descripción de la empresa. Básicamente entender qué cosas hace la empresa. Para eso está muy bien lo que es estadística y hablar con las personas. Si tú hablas con las personas vas a entender más o menos cuál es la razón, la misión y la visión de la empresa, lo cual es importante. Recordemos que una empresa siempre nace para resolver un problema. Entonces, la misión y la visión por lo general están enfocadas a resolver ese problema. Nosotros tenemos que entender eso porque las soluciones que tenemos que proponer tienen que estar enfocadas a esa misión y esa visión que tiene la empresa. Y por último, estadística, ¿no? Todo lo que ha obtenido la empresa hasta el momento, entender, por ejemplo, qué producto se vende más, cuáles son las ganancias medias, el trabajador, las ganancias que me da un trabajador, o el costo promedio de los productos, o el costo promedio del almacén, de la distribución, un montón de características que podemos analizar con estadística. Por eso, repito, el primer punto que se analizó en las diapositivas anteriores acá es estadística. Después pasa lo que es análisis predictivo. Aquí es donde el autor habla de Machine Learning y patrones. Nosotros usamos lo que es Machine Learning, que es inteligencia artificial. Básicamente este punto es inteligencia artificial, que lo que hace es obtiene toda la data que tenemos, toda la data que hemos logrado capturar anteriormente, y a partir de esa data nosotros encontramos patrones. Y esos patrones nos ayudan a predecir el futuro. Ya, esos temas también vamos a ver más adelante. Pero la cuestión básica es que nosotros agarramos data, información, y esta información nos va a ayudar a entender el futuro. Por ejemplo, si yo tengo información de todo mi almacén y las ventas que he tenido, yo podría crear un modelo de tal manera que me diga, si yo compro más helados en esta tienda, ¿se van a vender todos? ¿Sí o no? ¿Con qué probabilidad se van a vender todos? Y aquí otra vez hablamos de probabilidad, lo cual es estadística. Por eso repetimos, estadística es lo más importante en un inicio. Siguiente punto. Prescriptive Analytics, que es optimización. Lo vimos en el punto anterior, ahí vimos modelamiento y optimización. Ahora, ¿a qué se refiere con optimización? Por ejemplo, si nosotros tenemos una ruta de carros, tenemos varios carritos y tenemos que encontrar la mejor ruta por la cual el carro tiene que ir, eso es un tema de optimización. Por lo general se usan otros tipos de algoritmos, ¿no? ¿Qué es un algoritmo? Un conjunto de pasos para resolver un problema, una receta básicamente.
Entonces, tenemos 3 puntos. El primero es básicamente descripción de la empresa, que es hablar y usar estadística. El segundo punto es básicamente obtener toda la información disponible y utilizar inteligencia artificial para poder predecir el futuro. Y el tercer paso es utilizar algoritmos, recetas de pasos que tenemos que seguir para optimizar nuestros procesos. Por ejemplo, cuánto dinero máximo tienes que pagar a un trabajador, o cuánto puedes subir el sueldo de un trabajador, cuántos productos máximos debes tener en tu almacén. Ese tipo de preguntas se responden con una receta. Pero por lo general estas recetas te las dan los expertos. Tienes que hablar con los que son expertos en almacenes, expertos en ventas y demás. Básicamente es hablar con tu cliente. Ellos por lo general tienen la clave y nosotros usamos toda la información que tenemos a nuestra disposición para que eso que ya sabe el cliente esté puesto en números, que sean totalmente exactos para que no pierda ni un solo dólar o sol. Estamos acá en Perú. Muy bien, obtener información. Después nos pone un conjunto de pasos que nosotros podemos seguir para obtener toda la información. Recordemos que en la diapositiva anterior les hablé que uno es hablar con las personas y usar estadística en data. Pero ahí la clave es información. En el segundo punto también la clave es información. Y en el último punto también la clave es información. Así que cuando nosotros estamos hablando de Business Analytics, estamos hablando de información. Toda la información posible. Ese cuaderno de notas que está escrito a mano, esa información también es necesaria. Muy bien. Reportes anuales. Comenzamos ahí, ¿no? Obtención de la información, por lo general, contabilidad. Reportes anuales. Buscar todo lo que sea contabilidad. Por lo general, la mayoría de empresas tienen eso. La mayoría de empresas obligatoriamente le reportan a un ente gubernamental. O quizá no, en algunas empresas, lo cual está mal. Y tienen que formalizarse, chicos. Yo sé que es difícil, pero tenemos que formalizarnos. Siguiente punto, análisis financieros. Obtener todas las finanzas que tiene la empresa. Todas las, por ejemplo, ¿no? Los préstamos que ha obtenido del banco. Los préstamos que han dado los inversionistas, el capital que tú has puesto inicialmente, también ver, por ejemplo, los costos y presupuestos que vas a tener en tu empresa, ese tipo de cosas, que todo es básicamente empresas, tienes que saberlo. Así que si vas a dedicarte a este mundo, tienes que estar leyendo otros libros. De hecho, creo que acá tengo un buen libro. Si ustedes están en Perú, pueden conseguir este. Es un buen libro, me gusta. Costos y presupuestos de mi universidad, así que está muy bueno. Bueno, ya acabó ahí un poco de publicidad. Después pasamos al tema de marketing. Los de marketing. Siempre los de marketing tienen un montón de información muy buena. Excel, infografías, todos sus análisis previos. Incluso marketing de la competencia. Porque tú puedes analizar un poco el marketing que ha hecho la competencia y entender por qué han hecho ese marketing. Y quizá puedes obtener claves de la competencia. O información pública que esté por ahí. Incluso de otros países. Ojo, que si buscamos en otros países tenemos que tener en consideración que tienen que ser, las características de ese país tienen que ser muy similares a las que tenemos nosotros, ¿no? Estamos en Perú, así que por ejemplo Colombia es un buen lugar donde mirar si nosotros estamos homologando un poco nuestra situación. Bueno, entonces tenemos otro que es administradores y jefes de área. Entonces aquí es básicamente hablar con los jefes. Hablar con los que están vendiendo y también con los administradores. Ellos por lo general nos van a dar ciertas desconformidades que han tenido en la empresa. Con trabajadores o con las ventas o cuáles son sus peores dolores de cabeza. Ellos básicamente nos van a decir, tengo problemas aquí. Y nosotros los vamos a solucionar. Último punto que habla es de recursos humanos. Básicamente todo lo que se habla de los trabajadores, recursos humanos. Ojo, y eso es un punto muy clave, ¿eh? Muchas empresas aquí en el Perú, por ejemplo, tienen muchos problemas con los trabajadores porque no los tratan bien. Y las empresas no los tratan bien porque básicamente no hay una misión y una visión clara. Que es, si se dan cuenta, es de donde nace toda una empresa, eso no lo tienen claro aquí. Y es una cuestión que tenemos que corregir. No todos, obviamente, ¿no? Hay muchas empresas que son muy buenas, pero muchas también carecen de ese factor clave. Ya vamos a acabar tranquilos. Ahora vamos a hablar de lo que es Big Data. Big Data es archivos que no pueden procesarse en una sola computadora. Así lo he resumido, así de simple. Archivos que no pueden procesarse en una sola computadora y necesitan mucha información. Procesos muy complejos y grandes que no se van a poder usar en una computadora. Y además, la necesidad de alta disponibilidad.
¿Qué significa alta disponibilidad? Es básicamente que si se malogra una computadora, no se caiga todo el sistema. Que haya una segunda computadora que reemplace esa y que siga funcionando. Básicamente, control de errores. Si tengo dos computadoras y este, por ejemplo, se encarga de todas mis ventas y se cae, no puede caerse toda la empresa. Así que hay que tener una segunda computadora que se encargue exactamente de lo mismo. Para eso se usa Big Data, ¿no? Porque tienes un montón de información. Imagínate perder un terabyte, un disco duro de información. Te matan. Entonces, administrar toda esa información es muy compleja. Tanto procesarla, como almacenarla, y como mantenerla segura es muy compleja. Entonces, para eso viene Big Data. Y supongo que el autor va a profundizar más adelante, pero si ustedes quieren saber más de Big Data, básicamente soluciona esos problemas. La última diapositiva. Ya vamos a acabar, chicos. Pasos para analizar una empresa. Es básicamente lo que hemos hablado, un resumen completo de lo que hemos hablado. Reconocimiento del problema, hablar con los empresarios, definir el problema, enfocarse en un problema a resolverlo. Básicamente sí, ¿no? O sea, por lo general cuando vamos a una empresa vamos a tener muchos problemas. 5, 10, 15, 20, miles y miles de problemas y cada día nacen nuevos. La cuestión es enfocarnos en uno solo que consideremos sea el más importante o tenga un riesgo muy alto y enfocarnos en ese problema y resolverlo. Hay que estructurar el problema, ojo, es importante, siempre tenemos que estructurar. Recuerden que cuando nosotros hablamos de analítica es básicamente estructurar, encontrar patrones en la data. Estructurar el problema. Realizar todas las preguntas que podamos, no tengan miedo, pregunten y pregunten y pregunten. Porque baste que no hagan una pregunta importante para que todo su software al final nos sirva. Así que cuidado. Analizar el problema, realizar experimentos. Realiza experimentos una y otra vez, una y otra vez. Experimentos. Porque estos experimentos son como una pizca de la realidad. Entonces, estos pequeños experimentos nos van a dar claves. Nos va a estar hablando al oído, nos va a decir, estás haciéndolo bien o la estás fregando. Interpretar los resultados y tomar una decisión. Obtener resultados y decidir, básicamente. Una vez que logras obtener todo y ya estás listo, comienzas. Interpretas todo lo que has obtenido hasta este momento y tomas una decisión. ¿Cómo va a ser el problema? ¿Cómo vas a resolverlo? ¿Qué software vas a usar? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cuánto va a costar? ¿No? Ese tipo de cosas. Y tomas la decisión de qué cosa tienes que hacer y qué cosa no. Básicamente te limita el tiempo, el dinero y la calidad del producto, ¿no? Ese es un triangulito importante, ¿no? Que vamos a ver, supongo, más adelante. Implementar la solución. Implementas. Y ahí básicamente es capacitación, recursos y motivarte mucho para que el proyecto siga adelante. Porque en el camino siempre pasan algunas cosas, ¿no? Y estás trabajando con personas. Siempre es así. Estás trabajando con personas y tienes que mantenerte motivado a ti, a tus trabajadores y a la propia empresa a la cual lo estás haciendo. Bueno, eso es todo lo que hace, lo que va en el primer capítulo. Espero que les haya gustado. Por mi cumpleaños me regalaron este micrófono, así que espero que la calidad haya mejorado, de audio al menos. Bueno, eso fue todo, chicos. Perdónenme, fue muy alto, así que hasta luego. Chao, chao. No se olviden ver el siguiente video. Vamos a ver el capítulo 2.